Buenos días a todos de nuevo, mi nombre es Juan Manuel Barfaldi. Muchas gracias también por la oportunidad. Y yo vengo a presentar mi trabajo de tesis de grados, que se llama Redes neuronales adversarias para el reconocimiento de malezas. Este trabajo, yo soy estudiante de licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de Rosario, y está hecho en conjunto con el CIFACIT, que es un instituto dentro del CONICET, que es donde trabaja mi director de tesis, Lucas Usal. La problemática en cuestión que se aborda es una de las problemáticas más polémicas de hoy en día, que es el uso de agroquímicos, en particular lo que se conoce como herbicidas. Si bien no me quiero meter mucho en la polémica que este tema genera, pero yo creo que todos sabemos que tienen un grado de toxicidad y si se pudiera evitar su uso sería mejor. Pero ese no es el único problema. Hay un problema aún peor. El uso de agroquímicos en particular, o sea, el uso que va en creciente, o sea, este creciente uso de agroquímicos, genera un círculo vicioso. Es decir, a mayores dosis de herbicida, mayor resistencia generan las malezas a los productos. Si vamos a los números, según la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes de Argentina, en los últimos 22 años, el uso de herbicidas creció en 858%. Mientras que la superficie cultivada solamente el 50% y el rendimiento de los cultivos solamente el 30%. Esto sobre una base de 20,2 millones de hectáreas productivas. Y si vemos el impacto económico, solamente en la zona núcleo se destinan 1.300 millones de dólares por año para combatir las malezas. Esto nos muestra un panorama en el cual es bastante caótico, digamos, ¿no? Pero ¿cómo resolvemos este problema? Un dato interesante es que la aplicación de herbicidas en Argentina se realiza de una forma bastante tradicional desde hace muchos años, fumigando todo el lote en su totalidad, haya presencia o no de maleza en el campo, lo cual favorece la generación, digamos, de malezas resistentes. Entonces, lo primero que se nos ocurre es realizar una fumigación un poco más inteligente, es decir, solamente fumigar donde realmente hay maleza. Pero, ¿qué es lo que hay hoy en día en el mercado? Lo más conocido es el Weed Seeker, o como lo quieran llamarlo, que son distintos sensores que se le agregan a lo que son las pulverizadoras, o mosquitos, conocido tradicionalmente, los cuales detectan con un láser óptico el pigmento verde. Y en base a eso logran aplicar solamente sobre la maleza. El problema de esto solamente se puede aplicar para fumigaciones preemergentes, porque una vez que nace el cultivo la detecta como maleza y es lo mismo que fumigar todo el lote nuevamente. El techo de esta tecnología es detectar el pigmento verde, por eso no se puede avanzar y hacer fumigaciones dentro del cultivo. Entonces, lo que planteamos en nuestra tesis es realizar una mejora de esto, es decir, poder reconocer y fumigar de forma inteligente dentro del lote cuando hay cultivo por medio de análisis de video, principalmente lo que es Deep Learning dentro del procesamiento de imágenes. En particular, mi director de tesis en el grupo, digamos, de CIFACIT son especialistas en procesamiento de imágenes por medio de Deep Learning, utilizando una técnica famosa que se conoce como redes neuronales adversarias o redes GAN, con el nombre de las siglas en inglés, el cual estuvo dando una charla el día lunes en el simposio de inteligencia artificial. No me voy a meter en detalle, ya que esto lo pueden ver, me lo pueden preguntar después si quieren en el área de preguntas, pero básicamente son dos arquitecturas, son dos redes DCGAN o Deep Convolution, redes neuronales profundas convolucionales, en las cuales tenemos una primera arquitectura que se llama generativa, que es una red que genera imágenes. Sí, parte de un estado base y empieza a generar imágenes. Y tenemos una segunda red que es la generadora. Redes neuronales profundas estamos hablando. Una red que lo que hace esta red generadora y una red discriminante. Entonces, la generadora genera imagen y la discriminante lo que busca hacer es discriminar si una imagen es real o no. Esto, la red discriminadora lo hace en base a un conjunto de datos y esto es un aprendizaje que se conoce como no supervisado. Para hacer un ejemplo práctico, imagínense un falsificador de billetes y un detective, en el cual el falsificador falsifica billetes y cada vez empieza a agarrar experiencia y a falsificar cada vez mejor esos billetes. Y el policía trata de
determina si un billete es falso o verdadero, y también a lo largo del tiempo va ganando experiencias, y es una competencia que se van haciendo estas dos redes por determinar, digamos, que una gane, ¿no? Nuestro trabajo, elegimos, como les dije, atacar la problemática utilizando esta tecnología porque principalmente es un problema en el cual no existen bases de datos. O sea, no podemos encontrar bases de datos de malezas etiquetadas para atacar el problema. Sí podemos ir y filmar videos en el campo de manera artesanal, que es lo que se hizo, pero tenemos muchos datos sin etiquetar, lo cual nos mete en el mundo del aprendizaje no supervisado. Este es un ejemplo del autor de la técnica de SEGAM, en el cual nos muestra la generación de imágenes aplicada en rostros. ¿Qué significa esto? Cuanto mejor son, o sea, estas son las reales y estas las generadas. Cuanto mejor son las imágenes generadas, y con mejor me refiero a cuanto más indistinguibles son para el ojo humano, se asume que es mejor el entrenamiento de la misma y también va a ser mejor el entrenamiento a su vez de la red discriminante. O sea, se va a poder obtener una red discriminante de mucho mejor experiencia. ¿En qué consiste el trabajo que realizamos? Bueno, como les dije, es un problema no supervisado, de difícil adquisición de datos, pero fuimos al campo a recolectar imágenes, a hacer una base de datos artesanal con todo lo que eso implica, y tomamos imágenes de 1920 por 1080 píxeles, en las cuales nosotros seleccionamos como esta región, como región de interés para nuestro problema, y sobre esta región empezamos a aplicar el reconocimiento, en el cual seleccionamos imágenes de 64 por 64 píxeles, y luego entornos para contener un poco de información del entorno de 512 por 512 alrededor de esa imagen. Ahora bien, tenemos un problema no supervisado, pero lo interesante de esta técnica es que también hay unos estudios en los cuales recomiendan aplicar como un refinamiento de esta red. Nosotros los que tenemos son dos redes generativas, donde una genera imágenes y la otra discrimina. Entonces lo que hacemos es tomar esta red convolucional, o sea, la red profunda que marquen, donde veían la maleza en los frames que se le iban mostrando. Esto nos generó alrededor de 9000 imágenes etiquetadas con tanto maleza, soja o entresurco, que fueron las tres clases con las cuales etiquetamos, pero después el trabajo lo realizamos en dos clases, maleza y no maleza. Ahora les pregunto, quizás no se ve ahora por el proyector, pero generalmente lo que a mí me gusta es poner en juego esto. Acá tenemos dos imágenes, que cada imagen contiene 64 imágenes más chicas, donde una es real y otra es gigante, es reconocer las malezas. Es decir, en oscuro, la maleza detectada. Veamos otro ejemplo. Este es un poco más claro y visualmente se va a ver más fácil. Acá tenemos una maleza bastante clara, acá hay otra y acá hay otra. Nosotros nos interesa, de vuelta, poner en oscuro o seleccionar o encontrar o reconocer dónde está la maleza. Estos son los resultados de la red y este es un video donde va alternando, digamos, frame cada tanto y nos muestra, digamos, como si fuera una zona de calor dónde están las malezas en el cultivo. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? En junio de este año salió una noticia de una empresa, Blue River, de Estados Unidos, que lanzaba su primer prototipo de reconocimiento de malezas por computer vision con técnicas similares a lo que estamos investigando acá en CIFACIS. En particular, este miércoles a la noche, John Deere compró esta empresa por $305 millones. ¿Qué quiero decir con esto? En Argentina estamos desarrollando tecnología muy innovadora y es estratégico para Argentina que esta tecnología se siga desarrollando en el área de las ciencias. John Deere tiene el 90% del mercado, es casi un monopolio. Por eso es importante también que esto se siga desarrollando. Vayamos a los resultados. Como les dije antes, quizás fui muy rápido, estoy bien en tiempo, pero vamos a aplicar estos algoritmos de SEGAM, particularmente con los parches, que son los cuadrados de 64-64 que les conté antes, y segundo, también una red similar con los entornos, que son los de 512 por 512, escaleados a 64 por 64 para tener información de contexto. Vamos a aplicar en la última capa una SVM para refinar esta red y todo el aprendizaje que viene haciendo, y utilizamos una técnica de Data Augmentation
que nos sirve para realizar rotaciones, distintos cambios de colores y ampliar lo que es la base de datos y mejorar, digamos, hacer más robusta nuestra red. Vayamos rápidamente a los resultados. En primera instancia lo comparamos con aplicar una SVM sin estas redes, una SVM con Data Augmentation, y tenemos un reconocimiento del 60 al 54%, lo cual es bastante bajo, pero bueno, al aplicar DCGAM, es decir, esta red que venimos entrenando, combinada con la SVM y el Data Augmentation, tenemos un 83%, y al aplicar la combinación de las dos redes, a través de una concatenación y aplicar de vuelta una SVM, con y sin Data Augmentation, tenemos un 87% sobre el conjunto de test y un 86% sobre el conjunto de test en el caso con Data Augmentation. Ahora bien, también empezamos a trabajar, y esto lo digo como resultados experimentales, porque en el caso anterior pudimos hacer distintas cross validation, pudimos hacer distintas pruebas con distintas semillas y demás, y acá por cuestiones de tiempo no llegamos a hacer las pruebas completas, pero sí en las primeras pruebas, y quiero contarles los resultados que nos dieron en estas primeras pruebas. Esta técnica es en particular lo que es el aprendizaje de DCGAM semi-supervisado. ¿Qué significa esto? Antes teníamos esta arquitectura de redes GAM que trabajaban en todas las iteraciones aprendiendo y compitiendo una a una sin tener información de etiquetado. O sea, la información de etiquetado solamente la tenía la SVM en la última capa. Ahora, este algoritmo lo que nos permite es en cada iteración de las redes de DCGAM agregar un tercer clasificador que vaya testeando sobre el conjunto de validación y ir aprendiendo a una forma quizás un poco más rápido y más refinada sobre los datos, el entrenamiento de estas redes de DCGAM. Lo interesante de esto es que al aplicar esto, o sea, por cuestiones de tiempo solamente lo pudimos hacer sobre los parches, no sobre los entornos, que eran las dos redes de DCGAM que venimos trabajando, y al aplicarlo sobre los parches, luego aplicarle la SVM de la misma forma que antes y la Data Augmentation, nos dio un 91%. Mientras el clasificador que se había entrenado a la par de estas dos redes por su misma cuenta daba un 87% de reconocimiento. O sea que volver a aplicar toda la técnica con este modelo de DCGAM aprendido en un semi-supervisado nos dio muy buenos resultados. Incluso también se dio una convergencia mucho más rápida. En el caso anterior eran más o menos 50.000 iteraciones del algoritmo y en este caso fueron 26.000 iteraciones donde ya convergió a la solución correcta. Volvimos a aplicar, a hacer la prueba como antes, combinarla con entornos, pero ahí bajó un poco más y con Data Augmentation se mantuvo igual. Con lo cual, lo que nos gustaría probar a futuro también es hacer esta red de DCGAM de entornos con aprendizaje semi-supervisado. Como conclusiones, lo más interesante de todo es haber obtenido este porcentaje de reconocimiento, más que nada sobre lo que es la dificultad que fue la adquisición de los datos y lo que implica la problemática en cuestión. Y también lo interesante es que solamente etiquetamos el 5% de los datos para lograr el refinamiento. Entonces el 95% se obtuvo a través del aprendizaje no supervisado. Trabajo a futuro, bueno, como les mencionaba antes, digamos, entrenar también esta red de entorno, pero también nos queda como trabajo a futuro empezar a probar en vez de 2 clases, 3 clases como fue pensada inicialmente la tesis, es decir, soja, maleza y entresurco. Y también algo muy interesante es que podemos empezar a pensar esto a futuro como una red que no solamente reconozca maleza y la diferencia, sino que diferencie malezas entre sí. Es decir, hacer una fumigación inteligente en la cual me permita aplicar distintas dosis o distintos productos a las distintas malezas. En la ciudad de Rafaela, por ejemplo, hay un productor que tiene alrededor de 1000 hectáreas en las cuales realiza la aplicación propia y tiene un sistema para realizar fumigación con distintos inyectores para aplicar distintas dosis de producto, pero la maneja el operario que va arriba de la pulverizadora. Y algo también muy interesante es la posibilidad de empezar a aplicar robótica, es decir, la generación de un robot en la cual pueda de alguna forma combatir la maleza sin usar agroquímicos. Bueno, para cerrar, sé que fui muy rápido y demás, pero no quería olvidarme de decir esta frase de Isaac Newton, que es bastante conocida. Dice: si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Y esto lo que un poco quiero destacar es que si gracias al trabajo que vienen realizando ahí
en CIFASIS y a los conocimientos que tiene, digamos, mi director de tesis, sobre todo sobre lo que es la técnica de DCGAM, es que hemos podido realizar esto. DCGAM es la idea más cool de los últimos 20 años de Machine Learning, así que es un mundo que se viene bastante rápido. Bueno, muchas gracias y estoy abierto a preguntas o lo que deseen que explique más en detalle. ¿Qué efectividad de estratificación decís que lograste? 91%. Porque eso, porque hay pusiste precisión. O sea, sí, por precisión te referís por F measure, digamos, o precision. No, accuracy. Con accuracy. Sí. Está bien. Igual fue con este método experimental. O sea, la más interesante es esta de 87, sin usar la... Pero bueno, ya eso es lo que más nos sorprendió en las conclusiones. ¿Qué librerías usaron y sobre qué hardware hicieron el entrenamiento? Perfecto, utilizamos Python principalmente con lo que es Theano y Lasaña para todo lo que es Deep Learning, OpenCV para lo que es manejo de video, y lo hicimos con distintos hardware. En particular usamos clúster del CIFASIS con placas de video, creo que tiene una 970 y no me acuerdo qué otra placa hay. Las principales pruebas las hicimos con una K40 en el clúster de la facu nuestra de FSEIA, y también hicimos prueba con una K80 en Azure, con máquina virtual de Azure. ¿Qué tamaño tiene el set de datos que dijiste que puedes ampliar y usar El set de datos etiquetado tiene 9.177 imágenes etiquetadas, dentro de las cuales una parte, o sea, el 75% es para training y validación y el 25% para test, y después el dato, o sea, todo el conjunto de datos tiene más o menos 300.000 imágenes no etiquetadas, digamos, de 64 por 64. ¿Y más o menos el tiempo de entrenamiento para todo ese set de datos? Dependiendo con los algoritmos que lo fuimos probando, pero por ejemplo DCGAM por sí mismo tardaba día y medio, y después toda la combinación vuelve a tardar un día más, dependiendo, digamos, también los entrenamientos que íbamos haciendo y las combinaciones que íbamos aplicando, porque también hacíamos data augmentation, también bastante este conjunto de datos, y después los distintos cross validation y demás que íbamos haciendo también nos llevaban bastante tiempo. Claro, para ti es un muy buen entrenamiento. Claro, sí. Sí, sobre todo las placas de video andan bastante lindas. ¿Más preguntas? Perdón si fue muy rápido o cosa, quería llegar en tiempo a contar todo. Muy bien,